El aire acondicionado de la estación de autobuses zumbaba monótonamente, mezclándose con el eco de voces lejanas y el arrastrar de maletas sobre el suelo de mármol frío. Era un martes cualquiera de septiembre, cuando las tardes aún conservan el peso del invierno que se despide, y la gente transita apresurada entre compromisos y destinos inciertos. En la terminal de autobuses de la ciudad, la rutina seguía su curso predecible. Empleados bostezando tras los mostradores, pasajeros mirando sus móviles, niños llorando en brazos de madres cansadas. Fue entonces cuando apareció. El hombre caminaba despacio, cada paso calculado con la precisión de quien ha aprendido a medir las distancias no solo por el espacio, sino por el dolor. Su cabello canoso estaba cuidadosamente peinado, a pesar de la boina desgastada que llevaba en sus manos temblorosas. La camisa social azul clara, aunque descolorida por el tiempo, estaba impecablemente planchada, y los pantalones de vestir, aunque remendados en puntos casi imperceptibles, mantenían el pliegue perfecto. Sus zapatos de cuero, lustrados hasta brillar, contrastaban con el bastón de madera que lo acompañaba, no como una muleta de la edad, sino como un bastón de dignidad. Joaquín Méndez, de 78 años, veterano de misiones de paz que pocos conocían y aún menos comprendían, se acercó al mostrador de la compañía de transporte con la misma postura erguida que mantenía desde los tiempos en que vestía uniforme. Sus ojos marrones, marcados por arrugas que contaban historias de sol abrasador y noches insomnes, encontraron los del empleado tras el vidrio. «Buenos días, joven», dijo con voz serena, colocando suavemente su billetera sobre el mostrador. Del otro lado del mostrador, Roberto, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el cansancio de quien trabaja en turnos dobles, levantó los ojos de la pantalla del ordenador con expresa irritación. El día había comenzado mal: discusión en casa, tráfico infernal, supervisor exigiendo objetivos que parecían cada vez más inalcanzables. Y ahora, este anciano apareciendo con sus modales de excesiva cortesía, como si le estuviera haciendo un favor al mundo. Preguntó Roberto sin levantar completamente la cabeza, sus dedos tambureleando impacientes sobre el teclado. «Si es posible, a las 14 horas», respondió Joaquín, abriendo la cartera con cuidado para sacar el dinero contado. «Necesito llegar antes de las 18 para una cita médica». Roberto suspiró fuerte, teatralmente, como quien carga el peso de toda la incompetencia del mundo sobre sus hombros. «Ese horario está casi completo. Solo queda un asiento en la parte de atrás, cerca del baño. ¿Aguanta el olor?». La pregunta estaba cargada de sarcasmo, pero Joaquín simplemente asintió. «Sin problemas, joven. Cualquier lugar está bien». Roberto la mira con irritación. «¿Por qué diablos quiere hacer eso?». «Porque quiero», responde ella simplemente, con una firmeza que no admite discusión. Antes de que Roberto pueda protestar, un empresario también se acerca. «También me gustaría contribuir. ¿Puedo pagar la diferencia para que viaje en clase ejecutiva?». Una pareja de ancianos se adelanta. «Tenemos asientos en clase ejecutiva», dice la señora. «Si usted acepta, nos sentiríamos honrados en cederlos». Roberto mira a su alrededor, confundido por la repentina movilización. ¿Qué historia es esta? El señor no necesita caridad. Él pagó por su pasaje. «No es caridad», dice la enfermera, con una voz que comienza a atraer la atención de otros pasajeros. «Es respeto». Joaquín levanta la mano amablemente. «Agradezco la gentileza de todos, pero el asiento 47 está perfecto para mí». Se aleja del mostrador con la misma dignidad con que había llegado, sosteniendo su billete y caminando hacia la sala de espera. Pero algo ha cambiado en el ambiente. La gente lo sigue con la mirada, no con lástima o vergüenza, sino con una curiosidad respetuosa. Roberto, dándose cuenta de que se ha convertido en el centro de miradas de desaprobación, intenta retomar su postura agresiva. «¡Siguiente!», grita, golpeando el bolígrafo sobre la mesa. Pero nadie se acerca al mostrador.
La enfermera permanece parada donde estaba, con los brazos cruzados, mirando a Roberto con una expresión que dice más que palabras. El empresario guarda su teléfono y también se queda allí, inmóvil. La pareja de ancianos no se mueve. «Dije siguiente», repite Roberto, ahora con menos convicción. «No hay siguiente», dice una voz tranquila detrás de él. Roberto se gira y ve a su supervisor, un hombre de 50 años llamado Carlos, que ha estado observando la escena durante unos minutos. Carlos sirvió en el ejército 2 décadas atrás, antes de trabajar en el transporte por carretera, y ha reconocido algo en la postura de Joaquín que le ha intrigado. «Roberto», dice Carlos, acercándose al mostrador, «necesito hablar contigo». «Jefe, solo estaba haciendo mi trabajo». «Tu trabajo», interrumpe Carlos, «es atender a los clientes con respeto y profesionalismo, no humillar a los ancianos». La conversación entre los dos es interrumpida por un sonido que hace que toda la estación de autobuses se detenga, el eco rítmico de botas marchando en perfecta sincronía. Por la entrada principal, un grupo de 8 infantes de marina con uniforme de gala avanza en formación impecable. Sus botas golpean el suelo con la precisión de un metrónomo, y sus uniformes azul marino brillan bajo las luces fluorescentes. Al frente, un sargento con décadas de servicio lleva una pequeña caja de madera. Los pasajeros se apartan naturalmente, abriendo camino a la formación. Las conversaciones cesan, los celulares son guardados, los niños dejan de llorar. Es como si un pedazo de la historia había entrado en la estación de autobuses y exigiera un silencio respetuoso. El sargento hace una señal, y la formación se detiene frente al lugar donde Joaquín está sentado, leyendo un libro de portada gastada. El veterano levanta los ojos, sorprendido, y lentamente se pone de pie. «¿Señor Joaquín Méndez?», pregunta el sargento. «Sí, Sargento Paulo Enrique dos Santos, Cuerpo de Infantería de Marina. En nombre de nuestra corporación y del Comando de la Armada, vengo a entregarle un homenaje que debería haber recibido hace mucho tiempo». Joaquín parpadea varias veces, como si intentara procesar lo que está sucediendo. El sargento abre la caja de madera, revelando una reluciente medalla militar. «Por los servicios prestados a la patria en misiones de paz, por el coraje demostrado en territorio extranjero y por la dedicación al deber incluso ante el peligro inminente, el Comando de la Armada le concede la Medalla del Pacificador». Un silencio absoluto llena la estación de autobuses. El sargento continúa. «Señor Méndez, durante 3 años sirvió en zonas de conflicto, protegiendo civiles y manteniendo la paz donde otros no podían pisar. Salvó 17 vidas documentadas, incluyendo 5 niños. Sus superiores perdieron el contacto después de su traslado, pero nunca olvidaron su servicio». Joaquín está inmóvil, los ojos llenos de lágrimas. «Este homenaje debería haberse hecho hace 40 años», dice el sargento, sacando la medalla de la caja. «Pero nunca es tarde para reconocer a un héroe». Él coloca la medalla en el pecho de Joaquín, quien permanece en silencio absoluto. Luego, el sargento da un paso atrás y hace una perfecta venia militar. Los otros 7 infantes de marina hacen el mismo movimiento, en sincronía absoluta. La venia dura 30 segundos que parecen una eternidad. Joaquín, con 13 años corriendo por su rostro, levanta su mano temblorosa y devuelve la venia. No es la venia de un anciano frágil, sino la de un soldado que nunca ha olvidado cómo comportarse ante la honra. Fue entonces cuando algo extraordinario sucede. La enfermera comienza a aplaudir, lentamente, respetuosamente, pero con una firmeza que resuena por toda la estación de autobuses. El empresario se une a ella, la pareja de ancianos también. En pocos segundos, toda la estación de autobuses está aplaudiendo. Pero no es una salva de aplausos común. Es un aplauso reverente, casi religioso, como si la gente entendiera que están presenciando algo más grande que ellos mismos. Roberto, detrás del mostrador, está pálido. Sus manos tiemblan ligeramente mientras observa la escena. Carlos, su supervisor, se acerca a él. «Roberto», dice Carlos en voz baja,
Acabas de humillar a un héroe de guerra. Las palabras pesan en el aire como plomo. El sargento se acerca a Joaquín de nuevo. Señor Méndez, sería un honor escoltarlo a su destino. Tenemos un vehículo oficial esperándolo afuera. Joaquín niega con la cabeza amablemente. Agradezco inmensamente, sargento, pero ya tengo mi pasaje. No quiero privilegios que otros no tengan. El sargento sonríe. Con todo respeto, señor, no es un privilegio, es justicia. Pero Joaquín se mantuvo firme. Iré en autobús como estaba previsto, pero agradezco de corazón este homenaje. No se imaginan lo que significa para mí. El sargento asintió con respeto. Entonces nos despedimos aquí, señor, pero sepa que usted nunca será olvidado de nuevo. Hizo otra señal, y la formación se reorganizó. Los 8 infantes de marina marcharon hacia la salida con la misma precisión que habían llegado, dejando tras sí un silencio profundo y respetuoso. Joaquín volvió a sentarse, pero ahora la gente a su alrededor lo miraba diferente, no con lástima o vergüenza, sino con admiración genuina. Algunos se acercaron discretamente para felicitarlo, otros simplemente saludaron desde lejos. La enfermera se acercó y se sentó a su lado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, joven. ¿Cómo logra mantener tanta dignidad ante personas como ese empleado? Joaquín sonrió por primera vez desde que había llegado a la estación de autobuses. «Sabe, señorita, aprendí algo durante la guerra. No podemos controlar cómo nos tratan los demás, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos. La dignidad no viene de fuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. ¿Pero no duele?» «Claro que duele», admitió. «Pero el dolor pasa, la dignidad permanece». En este momento, queridos amigos que acompañan nuestra jornada a través de estas historias que conmueven el corazón, me gustaría hacer una petición especial. Si esta narrativa los emocionó, si los hizo reflexionar sobre la importancia del respeto y la dignidad humana, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Ustedes nos ayudan a llevar estos mensajes de esperanza y humanidad a aún más personas que necesitan oír que pequeños gestos pueden transformar el mundo. Su suscripción es más que un clic, es un voto de confianza en historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Del otro lado de la estación de autobuses, Roberto se enfrentaba a su supervisor. Carlos había llamado al empleado para una conversación privada, pero el tono de su voz dejaba claro que la situación era seria. «Roberto, en 20 años trabajando aquí, nunca he visto una situación como esta. Has humillado a un veterano de guerra, un hombre que arriesgó su vida por el país». «No sabía», murmuró Roberto, pero su disculpa sonaba vacía incluso para él mismo. «¿No sabías qué?», preguntó Carlos. «¿Que era veterano o que era un ser humano que merecía respeto?». Roberto no respondió. «La empresa tiene políticas claras sobre el trato a los clientes», continuó Carlos. «Pero esto va más allá de las políticas. Esto es sobre carácter». Mientras tanto, cerca de la puerta B, Joaquín conversaba con otros pasajeros que se habían acercado. Un joven estudiante preguntó sobre sus experiencias militares y él respondió con humildad, desviando siempre el enfoque de sus propios logros hacia las lecciones aprendidas. «La guerra no hace héroes», decía, «revela quién ya era héroe por dentro». Una señora mayor que había observado toda la escena desde el principio sostenía la mano de Joaquín mientras hablaba. «Mi marido también fue militar. Murió hace 10 años. Él diría que usted es un ejemplo de lo que significa servir». Joaquín apretó su mano con cariño. «Estoy seguro de que su marido era un hombre honrado». Cuando finalmente llegó la hora del embarque, algo inesperado sucedió. El conductor del autobús, un hombre robusto de 50 años llamado José, bajó del vehículo y se acercó a Joaquín. «¿Señor Méndez?», preguntó respetuosamente. «Sí». «José La Silva, conductor de esta línea hace 15 años. Me gustaría invitarlo a sentarse en el asiento a mi lado, en la parte delantera. Es el lugar más cómodo del autobús».
Joaquín iba a protestar, pero José continuó. Mi hijo sirve en la Marina, señor. Está en una misión internacional ahora. Sería un honor para mí. Esta vez Joaquín aceptó. Durante el viaje, José contó sobre su hijo, sobre los desafíos de ser padre de un militar, sobre el orgullo y el miedo que caminaban juntos. Joaquín escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y sabiduría. Su hijo está haciendo la diferencia en el mundo, dijo Joaquín, y eso es algo que él llevará para siempre. El viaje pasó rápidamente. Otros pasajeros se acercaron para conversar, escuchar historias, hacer preguntas. El autobús se transformó en una especie de sala de estar móvil donde personas que normalmente viajarían en silencio encontraron conexiones humanas genuinas. Cuando llegaron a la capital, José ayudó a Joaquín a bajar, cargó su pequeña maleta y lo acompañó hasta la salida de la terminal. Señor Joaquín, dijo José, ha sido un privilegio conocerlo. El privilegio ha sido mío, José. Cuídese y dele un abrazo a su hijo cuando regrese. Joaquín se alejó lentamente, su bastón golpeando el suelo con un ritmo suave y constante. La medalla en su pecho brillaba discretamente bajo la luz del atardecer. Él no lo sabía, pero la historia de su dignidad ante la humillación ya se estaba difundiendo. La enfermera había publicado en las redes sociales lo que había presenciado. El empresario se lo había contado a sus compañeros de trabajo. La pareja de ancianos había llamado por teléfono a sus hijos y nietos. Roberto, de vuelta a la estación de autobuses, ya había pedido traslado a otro sector. Ya no podía trabajar en atención al público sin recordar la mirada serena de Joaquín ante su grosería. Carlos aceptó la solicitud, pero no sin antes una conversación franca sobre responsabilidad y humanidad. «Sabes, Roberto», dijo Carlos, «todos tenemos días malos. Todos a veces descargamos nuestras frustraciones en personas inocentes. Pero lo que define nuestro carácter es lo que hacemos después de darnos cuenta del error». Roberto había asentido en silencio. En la capital, Joaquín llegó al hospital militar donde recibía atención médica. Los médicos notaron la medalla en su pecho y preguntaron sobre ella. Él contó la historia con la misma humildad de siempre, minimizando su importancia y enfatizando la gentileza de los infantes de marina. «Doctor», dijo al médico que lo atendía desde años, «hoy aprendí que nunca es tarde para que la justicia aparezca». El médico, un coronel retirado, examinó la medalla con interés. «Señor Joaquín, esta es una de las más altas condecoraciones que un militar puede recibir en tiempos de paz. Debería sentirse orgulloso». «Lo estoy», admitió Joaquín, «pero no por la medalla en sí. Estoy orgulloso porque representa algo más grande, el recuerdo de que pequeños actos de valentía pueden marcar la diferencia». Esa noche en su pequeño apartamento, Joaquín colocó la medalla sobre la cómoda junto a la foto de su difunta esposa. Ella había fallecido 5 años antes, sin saber nunca de sus condecoraciones militares. Siempre había creído que sus historias de guerra eran tropazadas para ella. «Mira, María», murmuró a la foto, «parece que alguien todavía recuerda». Se sentó en el sillón donde solía leer y tomó una hoja de papel. Con letra cuidadosa, comenzó a escribir una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. «Querido Roberto», escribió, «hoy me has enseñado una lección valiosa. Me has recordado que la dignidad no viene de cómo nos tratan los demás, sino de cómo elegimos comportarnos. Me diste la oportunidad de mostrar que es posible mantener la compostura incluso ante la injusticia. Por eso te perdono. Y más que eso, te agradezco». Dobló la carta y la guardó en el cajón, junto con otras cartas nunca enviadas, a compañeros de guerra caídos, a su esposa que ya no estaba, al país al que sirvió en silencio. En la estación de autobuses, un nuevo empleado asumió el puesto de Roberto. Su nombre era Miguel, un joven de 25 años, hijo de inmigrantes, que trataba a cada cliente como si fuera un miembro de su familia. Carlos lo había instruido sobre los valores de la empresa, pero sobre todo sobre los valores humanos que deben guiar cualquier trabajo. «Miguel», dijo Carlos, «recuerda siempre,
Cada persona que llega a tu ventanilla tiene una historia. Algunas son tristes, otras inspiradoras, pero todas merecen respeto. Meses después, la historia de Joaquín todavía resonaba por los pasillos de la estación de autobuses. Los empleados nuevos escuchaban sobre el veterano que había enfrentado la humillación con dignidad, sobre los infantes de marina que aparecieron para hacer justicia, sobre cómo un momento de falta de humanidad se transformó en una lección de amor al prójimo. La enfermera, cuyo nombre era Sandra, se aseguró de contar la historia a cada compañero de trabajo. En el hospital donde trabajaba, se hizo conocida por su gentileza extra con los pacientes mayores. El empresario, Marcelo, cambió la forma en que trataba a los empleados de empresas de servicios. Empezó a saludarlos por su nombre, a preguntarles sobre sus vidas, a recordar que detrás de cada uniforme había un ser humano con sueños y dificultades. La pareja de ancianos, Antonio y Lucía, creó una pequeña organización para ayudar a veteranos olvidados. Sabían que existían otros Joaquines por el país, hombres y mujeres que habían servido en silencio y ahora envejecían en el anonimato. José, el conductor, escribió una carta a su hijo contando sobre Joaquín. El joven infante de marina, en algún lugar del océano, leyó la carta y lloró. Entendió que estaba siguiendo los pasos de hombres como Joaquín, que habían allanado el camino con dignidad y sacrificio. ¿Y Roberto? Roberto tardó meses en procesar completamente lo que había sucedido. Había sido trasladado al almacén, donde trabajaba solo organizando el inventario. Al principio, se sentía una víctima de las circunstancias. Pero con el tiempo, comenzó a entender que aquel día en la estación de autobuses había sido un espejo cruel que reflejaba quién era realmente. Decidió hacer terapia. Descubrió que su agresividad provenía de frustraciones acumuladas, de sueños incumplidos, de una raiva que descargaba en personas inocentes. Aprendió a manejar sus emociones, a encontrar formas saludables de expresar sus sentimientos. Un año después, Roberto pidió volver a la atención al público. Carlos dudó, pero decidió darle una segunda oportunidad. Roberto, dijo Carlos, todos merecen una segunda oportunidad. Pero recuerda, algunas heridas nunca cicatrizan completamente. El señor Joaquín puede haber perdonado, pero eso no borra lo que sucedió. Roberto asintió. Sabía que llevaría para siempre el recuerdo de aquel día. En su primer día de vuelta al mostrador, un anciano se acercó para comprar un billete. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba, pero respiró hondo y sonrió. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» El anciano sonrió de vuelta. «Buenos días, joven. Qué amable es usted». Fue un momento pequeño pero significativo. Roberto había aprendido que la redención no llega con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones diarias de ser mejor. Joaquín nunca supo el impacto que su dignidad había causado. Continuó con su sencilla rutina: consultas médicas, paseos por el parque, lectura en la biblioteca municipal. La medalla permanecía sobre la cómoda, junto a la foto de María, como un silencioso recordatorio de que algunos reconocimientos llegan cuando menos lo esperamos. Pero sentía una sutil diferencia en el mundo que lo rodeaba. La gente parecía más amable, más dispuesta a ayudar, más consciente de la humanidad que existe en cada encuentro casual. No sabía que había sido el catalizador de ese cambio, que su serena reacción ante la injusticia había sembrado semillas de bondad en corazones que ni siquiera conocía. A veces, caminando por la calle, Joaquín encontraba personas que lo saludaban con un respeto extra, con sonrisas más cálidas. Él respondía con su amabilidad característica, sin saber que esas eran personas que habían escuchado su historia, que habían sido conmovidas por la narrativa de un hombre que eligió la dignidad cuando podría haber elegido la revuelta. Una tarde, sentado en un banco de la plaza donde solía alimentar palomas, Joaquín fue abordado por un joven periodista. «Señor Méndez», dijo el joven respetuosamente, «mi nombre es Lucas, soy reportero del periódico local. Me gustaría hacer un reportaje sobre su historia». Joaquín sonrió amablemente. «¿Qué historia, joven?».
la historia de lo que sucedió en la estación de autobuses, la historia de su dignidad. Joaquín pensó por un momento. No creo que mi historia sea lo suficientemente especial para un periódico. Con todo respeto, señor Méndez, creo que se equivoca. Joaquín aceptó la entrevista, pero con una condición: que la nota no fuera sobre él, sino sobre la importancia del respeto entre las personas. Y cuando la ciudad finalmente se durmió, llevaba consigo el recuerdo de que aún existen personas capaces de enseñarnos, con el ejemplo, que la verdadera fuerza no grita, susurra con la serenidad de quien sabe que la dignidad es el último bastión del alma humana, aquello que nadie puede quitarnos a menos que lo entreguemos voluntariamente. La medalla sobre la cómoda de Joaquín brillaba suavemente en la oscuridad, no solo como símbolo de reconocimiento militar, sino como recuerdo eterno de que pequeños actos de grandeza moral pueden iluminar el mundo entero, un alma a la vez.